presentes, colegas, luchadores sociales, sindicalistas. Es un verdadero honor, me conmueve inmensamente este reconocimiento de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Es larga la trayectoria de la ANAD en la defensa de los derechos sociales y es larga y pues muy destacada la lista de quienes han sido reconocidos con esta medalla Emilio Krieger. Es un honor, una verdadera distinción que agradezco infinitamente con el corazón y que asumo también porque sé que es una distinción que, como todas estas distinciones, casi nunca, o más bien nunca es solamente a la persona. Tiene que ver con las luchas que hemos podido representar y tiene que ver con los momentos históricos que nos han correspondido también vivir y en los que hemos logrado realizar alguna función, alguna tarea importante que puede llegar a tener alguna trascendencia fundamentalmente para la vida de nuestro pueblo. Creo y me honra infinitamente porque esta medalla, justamente como mencionaba Berta Galeana, pues se le ha entregado nada menos que pues, a personajes como nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Personajes incluso en memoria como Adina Ochoa, se le ha entregado Remigio Vallejo también en memoria. Y se le ha entregado al obispo Samuel Ruiz, Rosario se le ha entregado a Raúl Vera López y a luchadores más cercanos de los últimos años, como Bernardo Batis, abogado destacado, a nuestra querida Ernestina Godoy, al sacerdote Alejandro Solalinde, bueno, y se le ha entregado pues, a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. A luchadores sociales, sindicalistas como Napoleón Gómez Urrutia, entre muchos otros que se vienen entregando desde 2003. Es un honor, es verdaderamente una honra poder estar recibiendo esta distinción y sé perfectamente bien que tiene que ver fundamentalmente, pues además de la trayectoria personal de lucha siempre comprometida, siempre con las causas sociales, con las causas populares de nuestro país, en donde quiera que he tenido la oportunidad de desarrollar la labor profesional en la administración pública, en organizaciones sociales, en organizaciones políticas, siempre con el compromiso de que avance la democracia, que avance la igualdad, que logremos también avances importantes en la justicia. Y sobre este tema de la justicia es justamente que sé que se hace este reconocimiento porque en los últimos meses pues nos hemos dedicado
muchos abogados, y digo también nos porque yo he trabajado directamente con la propia ANAD, impulsando esta reforma al Poder Judicial de nuestro país. Desde antes de que fuera presentada una iniciativa en el Congreso de la Unión, específicamente que fue presentada por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde meses antes, pues empezamos a hablar de la posibilidad, la necesidad de la reforma, y cuando estuvimos en el Senado de la República, expresé un compromiso particular y absoluto porque saliera adelante una reforma que tuviera estas características de generar controles democráticos, controles jurisdiccionales, administrativos y financieros al Poder Judicial de nuestro país. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pues han sido electos por nuestro pueblo y se fueron transformando fuertemente en los últimos años. Sin embargo, prácticamente desde que fue creado el Poder Judicial, en las reformas liberales del siglo XIX, cuando surge el México independiente, a partir de entonces muy pocas reformas ha tenido este poder, y a veces pareciera que es un poder que pertenece a otras épocas, justamente porque trata de mantener o ha tratado de mantener una, digamos que idea, una impresión de que es un poder que representa una especie de nobleza mexicana que obviamente no existe, nunca existió, pero que hay en este país sectores fuertemente conservadores que quisieran que efectivamente existiera, que buscan y que se han visto representados justamente en este poder, porque pocas son las causas de nuestro pueblo popular, de nuestro pueblo, de nuestros intereses populares que han atravesado el Poder Judicial de nuestro país. Fundamentalmente la Suprema Corte, quizá es más común algunos problemas o son comunes algunos problemas que quizá puedan atenderse en la primera, en la segunda instancia, sobre todo en el fuero común, temas civiles, familiares, quizá lleguen a poderse resolver, pero en el Poder Judicial de la Federación y fundamentalmente en la Suprema Corte, durante muchos años fueron los temas de algunos sectores privilegiados de nuestro país los que alcanzaban a resolverse. Hubo hace menos de 10 años, el 80% de los asuntos que resolvía la Corte tenían carácter fiscal, no carácter social, no era un espacio para resolver los problemas mayoritarios, por supuesto nunca en materia de bienestar, digamos, los problemas de educación, de salud, los problemas de alimentación, no eran esos derechos los que llegaban a litigarse, los que han llegado a litigarse en general en el Poder Judicial, pero en la cabeza del Poder Judicial, en la Suprema Corte, mucho menos. Este compromiso que hicimos pues nos ha llevado a recorrer justamente plazas, foros, hemos estado en más de la mitad del país hablando de la necesidad de la reforma al Poder Judicial. Es muy importante seguirlo mencionando, porque ya avanzada la reforma, hay quienes envuelven tanto los temas, bueno, y hasta quieren convertirlos supuestamente en causas que dicen incluso que son de trabajadores del Poder Judicial, que es muy importante seguir recordando
porque era necesaria una reforma al Poder Judicial. Yo hablo de estos temas de interés del propio cuerpo máximo, cabeza del Poder Judicial, que es la Suprema Corte, pero podemos mencionar otros temas que justamente hicieron necesarios los controles jurisdiccionales, una enorme impunidad, no solo a nivel criminal, que es la que solemos tener, en la que no termina de ser más eficiente nuestro ámbito penal, Ministerio Público, jueces penales, pero hay otras impunidades que son muy importantes, que son las impunidades de las propias instituciones del país. En este Poder Judicial mexicano rara vez se sanciona a los jueces, y a veces cuando se les sanciona, se les exime por otros jueces, se otorgan amparos a sí mismos de manera incontrolable. Entonces, la idea de que surja un control jurisdiccional, jueces que puedan sancionar jueces a través de un tribunal de disciplina judicial, creo que va a ayudar mucho al conjunto de controles del Poder Judicial. También la necesidad de controles financieros han sido importantes porque no había quien auditara al Poder Judicial. Hasta hace algunos años la Auditoría Superior de la Federación lo hacía, y fíjense que a través de jurisprudencias han sido excluida la auditoría de la realización de diversos tipos de auditorías, porque dice la Suprema Corte, el Poder Judicial tiene al Consejo de la Judicatura Federal para que lo audite. Y también ha habido, como ustedes saben, pues un enorme descontrol y abuso de los recursos en materia de remuneraciones. El Poder Judicial tiene la nómina más cara de nuestro país. 2.377 servidores públicos del Poder Judicial rebasan el límite constitucional establecido en el artículo 127, fracción segunda, que indica que ninguna persona servidora pública puede recibir remuneraciones mayores a las de quien encabeza la presidencia de la República. Y este límite se viene rebasando. Se acaba de hacer ahora una pequeña disminución para 2025, pero sigue estando por encima de la remuneración de quien encabeza la presidencia en un 45% específicamente en la remuneración de ministras y ministros de la Corte. Nosotros pues hemos propugnado, y sí debo decirlo porque entiendo que es parte del reconocimiento que se hace a la labor que hemos emprendido, que hemos estado devolviendo pues la remuneración excedente a este límite constitucional. En total, fíjense nada más los tamaños de los abusos. He devuelto en efectivo más de 1 millón de pesos, pero he dejado de recibir cerca de 2,5 millones de pesos en prestaciones adicionales a través de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, entre otras prestaciones excesivas que se entregan a los ministros quincena tras quincena. Bueno, un pago por alimentos de 85,000 pesos. Todo eso, por cierto, no se está recortando en este momento de esas remuneraciones. Vamos a seguirlo mencionando hasta que se logre que se cumpla con el artículo 127 de nuestra. Y por supuesto que el control más importante pues es el control democrático, porque es el que puede generar pues un nuevo modelo de justicia. Queremos nosotras, queremos jueces que tengan capacidad
de entender los problemas que viven mexicanas y mexicanos cotidianamente. Quien tiene una realidad económica de este tipo, pues no vive los problemas de la gente y suele, si alguna vez los entendió, suele dejar de entenderlos y suele dejar de importarle. Entonces es muy importante el control democrático, porque ahora los jueces pues van a tener que acercarse a la población y van a tener que explicar por qué tomaron, si es que ya fueron jueces, por qué tomaron determinadas decisiones. Van a tener que explicar, pues sí, sus sentencias, dicen algunos jueces burlándose de la propia reforma judicial, es que quieren poner a votación nuestras sentencias. No se van a poner a votación, pero sí es muy importante que las conozcamos, porque la gran mayoría de las sentencias que toman, que resuelven jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de apelación, ministros y ministras de la Corte, la gran mayoría se toman a espaldas, a veces incluso hasta de los interesados. Entonces es muy importante que se conozcan las sentencias, por supuesto, porque las sentencias no se resuelven con carácter privado, es un acto público. Es un acto público porque lo realiza el Estado mexicano. Y en cada sentencia el Estado mexicano busca procurar o impartir la justicia en ese conflicto en particular. Pero imagínense ustedes, si no debiéramos tener derecho a tener conocimiento, como dice la propia reforma ya aprobada, de que se resuelvan, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, absolutamente todas las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales y de amparos en revisión, que se resuelvan en sesiones públicas. No tenemos por qué ocultar lo que se resuelve. Cuando se resuelve cosas racionales, cosas entendibles, apegadas a derecho, los jueces no tenemos por qué ocultar nuestras resoluciones. Esa va a ser la principal ganancia de un modelo de justicia democrática. Y también va a ser importante, pues, alentar, y con eso voy a concluir, pues una nueva forma de entender el derecho, de practicarlo. No solamente necesitamos jueces sensibles, jueces comprometidos con los problemas, jueces capaces de entenderlos, jueces solidarios, jueces justos, jueces que defiendan el interés público, que respeten los recursos públicos y que tengan un enorme amor al pueblo mexicano. Además, necesitamos abogados profesionistas que nos formemos con esa misma capacidad. En este país, los abogados no son los que necesita nuestro pueblo mexicano. El pueblo mexicano no necesita abogados marrulleros, leguleyos, abogados que mienten y defraudan a su cliente, a la persona a la que asesoran, a quien deberían defender. Nosotros necesitamos crear desde las universidades, y creo que hacia allá debe mirarse posteriormente como parte de la continuidad de esta reforma. Debemos crear también abogados que tengan capacidad de ver la problemática social, que tengan capacidad de comprometerse no solamente con quien le va a pagar, sino con lo que significan los problemas de esas personas. Somos personas que requerimos abogados capaces de defender los derechos, no solo individuales, sino los derechos sociales de nuestro pueblo mexicano. Muchas gracias.